La cuestión de los derechos humanos ha pasado como recordó el profesor Carlos Ruiz Miguel por tres etapas. Una primera etapa de negación total de del reconocimiento de las violaciones y que en su mayoría eran desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que alcanzaron niveles altísimos durante los 16 años de la primera etapa de guerra de la lucha armada contra la invasión marroquí, ya que en esas fechas más de cerca de 30.000 detenciones arbitrarias fueron registradas, 4.500 casos de desapariciones forzadas, que hacen que, como lo refleja el estudio científico realizado por el profesor Carlos Martín Bernstein y Luisa González Hidalgo, es el más alto porcentaje de desapariciones en el mundo. Durante esa etapa, Marruecos negaba la existencia de los desaparecidos, negaba las detenciones arbitrarias. La única excepción que hubo es el grupo conocido como Grupo de Meknès o Grupo de 26, que fue detenido a finales del 76 y a inicios del 77. Y este caso fue llevado al conocimiento de la comunidad internacional a través de un cooperante francés, Gilles Gauthier, que posteriormente fue embajador en diferentes países de Francia. Ese señor habló del tema a nivel francés y entonces Marruecos no tuvo más remedio que sacar a la luz la existencia de ese grupo y fueron considerados detenidos políticos. Y pudieron ser, digamos, juzgados y fueron condenados a penas entre 4 y 5 años, seguido por algunos de ellos de 5 años de residencia vigilada. Para el resto, Marruecos decía que no existen. Las cosas iban a cambiar cuando un guardián de la tristemente famosa cárcel secreta de Qalat Moguna saca una carta de uno de los desaparecidos a su familia en el Ayun, y es así como hemos podido conocer la existencia de esas mazmorras terribles donde había cientos de mujeres y hombres que llevaban años y años bajo unas terribles condiciones de secuestro, y hemos podido investigar en aquel entonces la existencia del centro mismo y las condiciones que había, y se puso a conocimiento de esa realidad a través de militantes que nos apoyaban, sobre todo en Francia, especialmente Christine Dor Sarfati, que era la esposa del opositor francés, marroquí, Abraham Sarfati, que justamente estaba detenido y condenado a 18 años de cárcel, justamente por defender el derecho a la autonomía del pueblo saharaui. Pues esa señora sugirió que el caso se diera a alguien de gran calibre que podría plasmar en un escrito que podría tener una repercusión mediática importante, y es así como se contactó con Gilles Pirou, que había escrito su famoso libro Nuestro amigo el rey, donde habla justamente de
estos centros clandestinos, tanto donde había saharauis como Qalat Mukuna desde Iskura, pero también de Tazmamert, donde había unos 60 eh, eh, soldados marroquíes que habían presuntamente participado en el golpe de Estado fallido en el 73. Entonces, a partir de ese momento, se inicia una campaña y se empieza a hablar del tema de las violaciones de derechos humanos a nivel europeo. Incluso hemos podido ser recibidos por el presidente francés François Mitterrand en aquel entonces, y que eh, se había comprometido en hablar del tema de los desaparecidos y de la situación de derechos humanos. Mm, Se inició también paralelamente el proceso de paz con la aceptación de las partes de la propuesta de la Organización de Unidad Africana y de Naciones Unidas, y se pensaba que Marruecos iba a, respetar los compromisos. Además, fruto de esas campañas que hubo tanto en Europa, pero también de Estados Unidos de América, Marruecos liberó uh, a, a 322 saharauis que estaban desaparecidos durante cerca de 16 años por la mayoría, pero otros, como el caso de Galia, cerca de 4 años, o Aminata Haidar. Lo mismo ocurrió con Brahim Dahan y otros defensores que luego empezaron a trabajar el tema de la situación grave que padece la población saharaui dentro de un territorio que es hermético al mundo hasta entonces, y se empezó a hablar mucho más. Hubo resoluciones incluso en el Parlamento Europeo, y el propio Consejo de Seguridad habló por primera vez de la situación de los detenidos políticos eh, en, en la resolución de 1996. Se debe recordar que el mandato de la MINURSO, aunque no contempla un, eh, un mandato claro de seguimiento de la situación y de monitoreo de la situación de derechos humanos, sí contempla la liberación de los presos políticos saharauis. Y por lo tanto, esa era la única vez que se hablaba del caso de 6 jóvenes que habían sido detenidos y condenados a penas de 20 años por un tribunal militar. Se trata del grupo de Keltoum Luenat, y gracias a esa resolución del Consejo de Seguridad, pues ese grupo fue liberado después de 4 años de detención arbitraria, y fueron este grupo, el único grupo que fue visitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha brillado por su ausencia en el terreno, y especialmente en lo que afecta a los presos políticos saharauis, o la cuestión también de los desaparecidos, a pesar de que hubo un momento en el que el tema estaba también en la agenda del Consejo de Seguridad, que mencionaba el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja en desvelar el paradero de los desaparecidos, y esto fue en el periodo en el que el enviado personal del secretario general era el señor James Baker. Y es así como en las resoluciones de 2002 a 2005 se mencionaba de manera explícita el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, sobre el terreno,
Marruecos no colaboraba con el comité y el comité tampoco se mostraba o mostraba gran voluntad de imponerse para facilitar la tarea humanitaria, incluso cuando hubo una situación que se lo permitía, sobre todo a raíz del descubrimiento de las fosas comunes en 2013. El Comité Internacional de la Cruz Roja fue invitado por AFA Pardesa para ayudar a la exhumación de las víctimas que se habían hallado y finalmente hemos recurrido a expertos independientes bajo la dirección del profesor Francisco Echeverría Gabilondo de la Fundación Aranzadi y asistido por el profesor Carlos Martín Bernstein y se pudo identificar los primeros cuerpos de 8 desaparecidos, entre ellos 2 niños que habían sido fusilados el 12 de febrero del 1976. Se encontraron con ellos sus DNIs de la época española y en este caso también teníamos el testigo que sobrevivió milagrosamente. Se trata de Abu Ali Said Daf y todo esto viene en un contexto también de presión internacional que había empujado a Marruecos a reconocer parcialmente la existencia de las violaciones de derechos humanos. Marruecos intentó lavarse la cara a través de la creación de una instancia, la instancia Equidad de Reconciliación, que tenía como mandato limitado de hablar de los hechos sin mencionar a los torturadores. Obviamente en este caso no se contemplaba ningún recurso a la justicia, por lo tanto era el mandato muy limitado también en el tiempo. Eh, Marruecos intentó hacer creer a la comunidad internacional que solamente había esos 322 desaparecidos que habían sido liberados. Posteriormente, gracias a la intervención del señor James Baker en 1997, Marruecos reconoció otros 43 personas que habrían fallecido en los centros de Qalat Merguna y Agdes, em, pero para el resto alegaba que viven en los campamentos de refugiados o en Mauritania o incluso algunos casos en España. Todas esas respuestas eran falsas y por lo que se ha continuado con la presión hasta que Marruecos nuevamente cambia de versión, reconociendo esta vez que la mayoría de los desaparecidos habrían muerto a causa de las condiciones sin explicar exactamente en qué consistían dichas condiciones. Reconoce que han sido detenidos y secuestrados por el ejército, las fuerzas policiales, las fuerzas auxiliares, la gendarmería marroquí, que habrían sido secuestrados en cuarteles militares, en centros clandestinos, pero al mismo tiempo reconoce en la mayoría de ellos lugar de entierro, pero sin restituir hasta la fecha ninguno de los cuerpos de las víctimas para que los familiares puedan hacer su duelo y se contentaba de ofrecer una indemnización financiera que estaba financiada parcialmente por la propia Unión Europea, que eh, no ha tomado la iniciativa para que se cumplan todas las normas relativas a las desapariciones forzadas, en particular el derecho a la verdad, toda la verdad. Y además hemos constatado que Marruecos ha vuelto a mentir en esa versión
de reconocimiento parcial, puesto que con el descubrimiento de las fosas de Fatrat el en 2013 hemos constatado que Marruecos ha vuelto a mentir y que realmente los personas halladas no han muerto a causa de las condiciones en un cuartel militar en Smara como pretendía Marruecos, sino más bien asesinadas y ejecutadas eh, en Fatrat el a unos 80 kilómetros de Smara. La situación daba a entender que Marruecos iba camino a un reconocimiento y a hacer todo lo necesario para que la situación cambie. Sin embargo, hemos constatado que después de lo que pasó con el campamento de Gdenizi, que a pesar de las denuncias que hubo y las condenas y el llamamiento del Parlamento Europeo para llevar una investigación exhaustiva sobre los hechos, Marruecos ha detenido a cientos de saharauis que estaban en ese campamento. Hubo juicios militares y posteriormente por los tribunales civiles fuera del territorio, lo que es una violación grave de los convenios de Ginebra. Eh, Marruecos se ha sentido mucho más respaldado en la impunidad con la que está llevando las violaciones, cuanto Trump reconoció sus pretensiones en el Sáhara Occidental y después con el restablecimiento de relaciones con Israel y Marruecos está utilizando ahora mismo la tecnología avanzada israelí tanto en el tema del espionaje contra los defensores de derechos humanos saharauis, pero también con altos dirigentes de diferentes países europeos, inclusive de España y de Francia, y utiliza también la tecnología de los drones bombardeando a la población en los territorios liberados, causando hasta la fecha 190 víctimas directas, de las cuales 89 personas asesinadas de diferentes nacionalidades, entre ellos 3 ciudadanos argelinos y 2 niños saharauis. Estos ataques han causado también el desplazamiento forzado de miles de saharauis, que la mayoría han ido a los campamentos de refugiados, que se encuentran en una situación muy precaria debido a las reducciones de las ayudas humanitarias y una parte de los desplazados ha ido al país vecino, Mauritania, y lo que pretende Marruecos es una verdadera limpieza étnica que está también llevando a cabo en los territorios ocupados con el incendio y la destrucción de las viviendas de los nómadas saharauis en diferentes partes del territorio ocupado. Eh, Todo esto se hace sin que se hable mucho y casi nada del asunto, y esta situación tiene que ver mucho con la dejadez de la potencia administradora de jure, que es España, que tiene una responsabilidad, como lo recuerda el magistrado Fernando Grande Marlaska en su auto 40/2014, donde reafirma que España tiene la obligación de proteger a la población
de cualquier abuso de conformidad con los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas. Si bien hemos avanzado en el reconocimiento internacional de la grave situación que padece el pueblo saharaui, especialmente en 2015 con el procesamiento de 11 altos mandos marroquíes implicados en el genocidio del pueblo saharaui, por el juez Pablo Ruz en su auto 1/2015, pero también, como ha mencionado Muhammad Islam, diferentes decisiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura y del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y recientemente también del Comité contra Desapariciones Forzadas, que hace el seguimiento del último caso que hemos registrado en el Sáhara Occidental sobre una desaparición forzada. Estamos muy preocupados porque actualmente los derechos humanos se hacen a doble medida. Hay cuestiones de las que se habla mucho y otras que intentan o desinformar completamente a la comunidad internacional o evitar que se hable mucho. Sabemos ahora, después de las investigaciones realizadas en Bélgica sobre el modo operandi de Marruecos de la corrupción a gran escala en el Parlamento Europeo, pero también sabemos que esto también está ocurriendo en un país clave como es España, donde altos dirigentes, en particular del Partido Socialista Obrero Español, están implicados en lavar la imagen de un reino criminal que está llevando una política de limpieza étnica en el Sáhara Occidental. He hecho más bien una síntesis de la situación actual, que es muy grave, pero para volver y hablarles del AFAPREDESA, es una organización que regrupa actualmente 778 miembros, la mayoría mujeres, eh, y que están tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados y en la diáspora. Tenemos también muchos simpatizantes con AFAPREDESA y AFAPREDESA fue creada el 20 de agosto de 1989.